Rubén era un viejo que desde siempre había sido muy reservado. Llevaba 20 años viviendo en aquel departamento, y para todos los vecinos del lugar no era más que un extraño ser quien sonriente fingía ser amable y cordial con los niños de alrededor. Siempre se le veía caminando por los jardines de aquella zona, llevando consigo una bolsa de tela de la cual sacaba dulces y golosinas, los cuales supuestamente ofrecía a los niños que encontraba en su camino. Sin embargo, su aspecto y actitud nunca convenció a nadie. Muchos lo veían siempre con aquella sonrisa forzada, la cual en vez de hacerlo ver amable, lo hacían verse como un desquiciado o un pervertido que rondaba a los alrededores del edificio. Casi nadie lo conocía, casi nadie sabía nada de su pasado. Lo único que se comentaba por los más ancianos del lugar es que el viejo ese desde siempre había estado solo. Según lo que se llegaba a decir de él, es que en alguna época vivió con su madre en ese departamento, pero que un día, por razones desconocidas, simplemente ya no se le vio más a aquella mujer, y él, con apenas 19 años de edad, fue que tuvo que vivir solo en aquel departamento. Nunca se supo de algún amigo, conocido o de otro familiar en su entorno. Además, al parecer tenía un cierto retraso, un comportamiento como de autista, el cual siempre hacía que nadie quisiera acercársele. Pero no solo eso, también estaba aquel aspecto, el cual era bastante descuidado, sucio y desarreglado. Había veces en que se paseaba por la zona con los pantalones orinados, con sudaderas llenas de sudor y manchas en el pecho, con restos de comida y con todo tipo de viscosidades encima de él. Y lo peor era que también estaba aquel olor. Se trataba de un aroma agrio, el cual de inmediato producía náuseas en todo aquel que estuviera a su lado. A veces a Rubén se le veía pidiendo monedas en la esquina, y aquel que tuviera compasión de él debía enfrentarse a que en ocasiones por la noche fuera directamente a tocar a su puerta o ventana para pedir más dinero con la supuesta intención de comprarse algo para comer. El hombre no trabajaba. El hombre no hacía nada en la vida. Simplemente se le veía paseando por los alrededores pidiendo limosnas y ofreciendo dulces en las calles aledañas del edificio. Era por esta razón que a los vecinos siempre les pareció completamente extraño que, a pesar de no tener dinero, de no tener nada, siempre se le veía caminando con un morral lleno de dulces en las manos, los cuales ofrecía con ese semblante terrorífico a los niños. Aquellos que lo conocían juraban que lo que en verdad quería era secuestrar infantes, hacerles daño o producirles alguna enfermedad con aquellas golosinas. Era por eso que ningún padre dejaba que éste se acercara a nadie de su familia. Fue por esto que pronto Rubén se dio cuenta de la situación y dejó de ofrecer dulces a aquellos que conocía del barrio. Cambió su ruta y comenzó a frecuentar el parque. Ahí, con ese horrible aspecto sucio, maloliente y acompañado de esa sonrisa fingida y espeluznante, era que intentaba hacer que los niños del lugar aceptaran los dulces que según él regalaba inocentemente. Sin embargo, nunca tuvo éxito. Nadie le aceptaba nada. Nadie le recibía nada. Y vaya que lo intentaba. Pero por más que insistiera, todo mundo le sacaba la vuelta. Todo mundo lo rodeaba al pasar, por lo que siempre se le veía caminando solo en los senderos del parque. Con el tiempo, poco a poco fue visto simplemente como el indigente, el loco de la zona, quien, viviendo en uno de los departamentos de ese edificio aledaño, siempre intentaba conectar con alguien, acercarse a la gente, tener interacción humana, búsqueda de la cual jamás se supo que tuviera éxito. Había quienes querían sentir pena por él, pero rápidamente se arrepentían al ver su mirada, al ver su aspecto poco amigable y nada cuerdo, el cual definitivamente era señal de que no estaba mentalmente estable del todo.
Además estaban todos aquellos rumores, en los cuales mucha gente aseguraba que Rubén en realidad no había sido abandonado por su madre, sino que estaba solo, porque él mismo la había asesinado. Vecinos de pared a pared con su departamento contaban que en ciertas noches podía oírsele recitando oraciones muy raras. Cantos y rezos que sonaban tétricos, diabólicos, inquietantes, completamente extraños. Aseguraban que de la nada se la pasaba cantando en una especie de dialecto desconocido, en una lengua antigua o inventada, haciendo oraciones y recitando frases las cuales parecían tener una connotación religiosa, pero las cuales definitivamente sonaban en un cierto tono oscuro, denso, o por así decirlo, diabólico y satánico. Además, nadie sabía lo que había dentro de su vivienda. Muchos dicen que en ocasiones lo veían entrar con bolsas negras a su departamento. Bolsas negras entre las cuales alcanzaban a verse ramas secas, veladoras, plumas y algunos telares negros. Algo insignificante o tal vez solo extraño para algunos. Cosas de locos, por así decirlo. Pero para otros, quienes aseguraban saber del tema, aquello en realidad se trataba de indudables pruebas de que Rubén, en completa clandestinidad, practicaba algún tipo de culto satánico. Esto, porque según quien sabía de aquello, esos eran elementos que apuntaban directamente a ser usados en misas negras o rituales satánicos. Y no era tan solo una casualidad o una suposición desbordada, ya que estaba el casual y conveniente hecho de que nunca había animales o aves rondando por los alrededores. Así es, en cuanto un gato o un perro callejero era visto por los lugareños, de inmediato este desaparecía, de forma extraña, y sin que nadie nunca más supiera de su paradero. Y claro que de esto ya había un antecedente. Décadas atrás a Rubén ya lo habían culpado de secuestrar a algunas mascotas de los vecinos. Y no era una acusación aislada o menor, ya que en aquellos años fue que se hizo todo un escándalo, en el cual 3 familias un día lo encararon en el pasillo del edificio, gritándole y exigiéndole que los dejara entrar a su departamento, ya que según ellos, él se había llevado a sus perros y sus gatos, y que además los había metido al interior de su vivienda. En aquel momento Rubén tendría 25 o 30 años, y fue entonces que recibió una fuerte paliza, siendo señalado por aquellos vecinos, los cuales aseguraban que él era el culpable de la desaparición de todas esas mascotas. En aquellos días, a causa de eso, el hombre estuvo hospitalizado, y derivado de ese altercado, fue que desde entonces tenía esa horrible cojera que lo hacía ver aún más terrorífico, aún más extraño y raro. Sin embargo, precisamente después de eso, nunca más se supo de la desaparición de ningún otro gato o perro por parte de los vecinos. Los rumores eran que el loco de Rubén había aprendido la lección, y que gracias a eso, ya solo levantaba animales callejeros o que no tuvieran dueño. El caso es que muchos eran los rumores y versiones sobre todo el misterio que rodeaba al viejo ese. Nadie lo quería, nadie le hablaba y nadie se le acercaba. Sin embargo, nunca se fue de aquel departamento. Por alguna razón desconocida, todas sus cuentas, todos los gastos de su vivienda al parecer siempre estaban cubiertos. Y de esto también había algunas versiones muy extrañas, algunas muy disparatadas, en las cuales se aseguraba que su padre, alguien poderoso y a quien nadie conocía, se encargaba de pagarle todo, de cubrir todo gasto a la distancia. Esto porque, según se decía,
Ese hombre protegía a Rubén por tener sangre de gente con vínculos ocultistas o satánicos. Aquello era muy comentado, sobre todo entre los más jóvenes de la zona. Sin embargo, pocos lo creían del todo. De hecho, estaba la opinión de los más adultos, los menos supersticiosos o partidarios de teorías de conspiración, quienes simplemente argumentaban que a Rubén, a alguien le había dejado un fideicomiso el cual se encargaba de cuidarlo. El caso es que aquel hombre ya tenía muchos años comportándose de la misma forma. Misterioso, críptico, raro, extraño. Un pobre hombre el cual nunca había revelado cómo vivía en su departamento o a qué se dedicaba cuando nadie lo veía. Sin embargo, aquello un día, de la nada, cambiaría para siempre. Al edificio llegó una mujer con sus 3 hijos. La pobre se acababa de divorciar. Vivía una disputa legal muy complicada, la cual le obligaba a establecerse en un lugar para poder mantener la custodia de sus hijos. Aquella mujer no era para nada cuidadosa, organizada, ni mucho menos inteligente. Su separación se había dado en los peores términos, y al parecer, todo lo hacía porque en realidad le tenía un horrible odio a su ex esposo. A sus hijos apenas si los cuidaba. Durante las mañanas los mandaba solos a la escuela. Nunca iba a dejarlos. Nunca iba a recogerlos. Y cuando no tenían clases, los dejaba encerrados solos en su departamento por varias horas. Según ella, lo hacía porque tenía 2 trabajos. Pero la realidad es que se la pasaba perdiendo el tiempo. La mujer trabajaba como estilista en una estética no muy lejos de su departamento. Pero más que estar realizando sus labores, ella se la pasaba horas en ese lugar intercambiando chismes con las clientas y compañeras de trabajo. Siempre salía tarde, siempre se iba temprano de su casa, y sus hijos por esa misma razón nunca los cuidaba. Y por esto es que siempre se la pasaban solos en el departamento o los alrededores del edificio. Fue por esto que el destino los juntó. Ahí conocieron a Rubén. Los muchachitos de 6, 8 y 10 años habían hecho un tipo de amistad con el viejo de 60 años cerca del edificio, haciendo que por casi 2 meses se la pasaran a diario platicando con él. Ahí fue donde, según se supo después, que el viejo se la pasó contándoles aventuras de su niñez, experiencias en dicho edificio, donde no solo les contó cómo, al igual que esos 3 niños, Rubén había aprendido a vivir solo sin la supervisión de su madre. Claro que él quedó solo cuando era más grande que ellos, pero aseguraba que muchas veces cuando estaba en la primaria, había sufrido de maltrato por sus compañeros de escuela, ya que su madre nunca lo cuidó, nunca lo vigiló y nunca se preocupó por él. Era por eso que de niño Rubén tuvo que arreglársela solo para que dejaran de molestarlo. De acuerdo a lo que se supo después de la investigación, es que Rubén le contó a los niños que para librarse de abusos ideó una forma de venganza, la cual consistía en pegar agujas o navajas en las bancas de sus compañeros, y con esto causarles heridas, cortadas y piquetes supuestamente accidentales, supuestamente menores. Sin embargo, todo lo contrario, ya que aunque nunca se supo de quién fue quien lo ideó, sí que llegó a provocarles daños muy graves a sus compañeros de escuela en aquellos años, realizando que uno de ellos, al sentarse, se mutilara parte de sus testículos, abriéndose el escroto y rebanando parte de su pene al deslizarse sobre su asiento en una navaja de afeitar, la cual había colocado milimétricamente en la banca de aquel pupitre, fijándola con 2 clavos, los cuales le harían a aquel niño una terrible herida que lo marcaría para siempre. De esto nunca se encontró al culpable, y Rubén en aquella ocasión se salió con la suya.
Junto a esta anécdota, aquellos niños oirían todo tipo de hazañas de Rubén, todo tipo de historias, las cuales revelarían que entre el viejo y ellos había muchas similitudes entre sus entornos, provocando que rápidamente se identificaran con él, gracias a una torcida empatía y a un mínimo interés y cuidado por parte de ambas madres. Fue por esto que ocurrió aquel terrible suceso. Nadie sabe si fueron los niños quienes pidieron aquello, o si fue Rubén quien lo ideó, pero era un hecho que los cuatro habían trabajado en conjunto para lograrlo. Una noche, la madre de los tres jovencitos llegó completamente borracha a su departamento. Al ingresar quiso hacerlo de forma silenciosa. No quería despertar a sus hijos, pero no era porque evitara molestarlos, sino porque en realidad tenía la intención de irse directamente a su cama a dormir. Sin embargo, apenas si podía caminar, apenas si podía mantenerse de pie. Se tambaleaba, iba muy mal, y en cuanto entró a su departamento sintió unas náuseas enormes, un asco inaguantable. Y por más que corrió, no pudo llegar hasta el excusado, por lo que terminó vomitando en la entrada del baño. Ahí fue que después de prender la luz y hacer un terrible escándalo, la mujer se dio cuenta que sus hijos no estaban en el departamento. Cuando pudo ponerse de pie, se levantó y los buscó por todas partes. No se sabe si por algún instinto maternal, por la borrachera, la culpa o qué razón, pero la mujer pasó horas mirando en todos lados, debajo de las camas, en los closets, en los pasillos del edificio, en las calles aledañas, pero nada. Ni uno de sus tres hijos aparecía por ninguna parte. Aquello quedó registrado en el reporte policial, cuando varios vecinos la vieron dando vueltas, tambaleándose por los alrededores del edificio cerca de las 3 de la mañana. Y después de eso, después de verla entrar al edificio, fue que nadie volvería a verla con vida. Esto, porque horas más tarde, su destino sería conocido por todos cuando Rubén y los tres muchachitos hicieran aquel escándalo en el edificio. Se dice que lo primero que se escuchó fueron aquellos cantos terroríficos cerca de las 3:30 de la mañana. Como si estuvieran en misa, los jovencitos habían empezado a cantar en el departamento de Rubén aquellas plegarias y gritos espantosos, de los cuales no se entendía ni una sola palabra. Más que puros balbuceos y gemidos. Fue por esto que los vecinos comenzaron a quejarse. Los más desesperados se levantaron y fueron directamente a la puerta del departamento de Rubén. Lo primero que hicieron fue tocar con los nudillos. Después golpearon con los puños. Incluso llegaron a darle patadas a la puerta. Pero nada. Nadie abría. Nadie se asomaba. Y lo peor es que aquellos cantos jamás se detuvieron. Jamás dejaron de sonar. Para las 4:30 de la mañana los vecinos estaban desesperados. Ya habían llamado al encargado. Ya habían llamado a la policía. Ya habían cortado la corriente eléctrica del edificio. Pero nada. Nadie podía hacer que aquello se callara. Fue entonces que uno de los vecinos, lleno de cólera, comenzó a aventar su cuerpo contra la puerta, dando golpes muy fuertes con su hombro y tratando de derribar la entrada. Los policías intentaron calmarlo, pero aquello ya era un caos, por lo que otros vecinos llenos de desesperación lo secundaron. Y después de varios intentos fue que por fin pudieron zafar la puerta de madera de las bisagras. Al abrirse la puerta del departamento, los cantos y rezos eran más nítidos. Ahí podían oírse claramente las voces de los tres niños y el grito aguardientoso de Rubén, quienes entre palabras extrañas
Entre una lengua muy rara, de pronto podían articular una frase la cual sí podía entenderse. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. Sin embargo, eso no era lo más horripilante. Lo que en verdad dejó a todos con la boca abierta, con el semblante de horror, era aquel escenario que los 3 infantes y el demente anciano habían montado. Los policías dicen que lo primero que notaron fue ese terrible olor, un aroma agrio y nauseabundo, por lo que de inmediato cautelosos ingresaron tratando de entender qué sucedía al fondo, porque en medio de ese pestilente aroma, los niños y el anciano no dejaban de rezar. Los policías recorrieron el pasillo a paso lento, viendo cómo entre la alfombra completamente sucia había gusanos, moho y hongos que salían de las paredes. Además estaba todo aquello que durante años Rubén había marcado en los muros. Se trataba de infinidad de inscripciones sánscritas, escrituras manuscritas de algo que no se entendía, marcadas entre recortes de periódicos y muchas notas amarillistas sobre mutilaciones y accidentes brutales, como si hubiera seleccionado cada hecho que se encontrara en la prensa para contar una historia o hacer su propia Biblia de hechos atroces, con significados satánicos, registrados en aquellas paredes. Aquello para los policías y los vecinos no tenía sentido. No tenía forma alguna de ser algo inocente o accidental. Aquello mientras se internaban parecía simplemente prepararlos para eso que encontrarían en el fondo de la recámara. Y al llegar, vaya que se sorprendieron aún más de lo que encontraron. Hincados los 3 jovencitos con las manos extendidas al cielo se encontraban recitando sus plegarias, mientras frente a ellos, Rubén, completamente desnudo, completamente cubierto de sangre, se encontraba agachado con la cabeza al piso, liderando todas aquellas oraciones, liderando ese extraño culto el cual parecía rendirle tributo a un cadáver en completa descomposición, completamente seco, el cual tiempo después se sabría eran los restos de la madre de Rubén, quien, como si fuera una reina o una monarca disecada, se encontraba sentada en una especie de trono formado por ramas secas y restos de huesos de animales, los cuales Rubén durante muchos años fue metiendo en clandestinidad a su departamento. Aquel lugar era horrible, espeluznante, y lo peor era que para coronar aquel acto tan atroz, se encontraba el cuerpo de la madre de los niños, el cual ya mutilado, cortado en infinidad de partes, se encontraba colgando desde el techo. Así es, como si de un títere se tratara. El cuerpo de aquella mujer estaba unido por cuerdas formando una horrible postura de oración, con las piernas hincadas, con las palmas unidas por encima de los hombros, y donde resaltaba la terrible imagen de que su cabeza no se encontraba ahí, porque ésta había sido decapitada. La impresión que sintieron los policías era enorme. Jamás habían visto tal atrocidad, tal nivel de locura, tal nivel de sadismo. Sin embargo, lo que nunca, ni ellos, ni los vecinos que llegaron a presenciar podrán olvidar, era el hecho de darse cuenta que uno de los niños sostenía la cabeza de su madre entre sus manos, mientras todos, los 3 jovencitos y Rubén al unísono, sin detenerse, sin perder la concentración, simplemente seguían orando. Rematando cada ciertas frases con aquellas palabras que eran las únicas que en aquel momento llegaron a entender.
y que jamás podrán borrar de su mente. Salve Satanás. Salve Satanás. Salve Satanás. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.